Les recomendamos adquirir en una librería comercial y escolar las fichas número 3, cuyo tamaño equivale a la mitad de una hoja A4. Estas fichas se ubican de esta manera, es decir, con el espacio en blanco hacia arriba. Se suelen colocar en una carpeta, es decir, que se pueden agujerear, y la manera correcta de escribir es, digamos, de arriba hacia abajo, pero si necesito escribir del otro lado, debo rotarla de la siguiente manera, haciendo que el espacio en blanco nos quede abajo. ¿Por qué? Porque si estamos con nuestras fichas en una carpeta y estamos leyendo y releyendo nuestras notas, es incómodo tener que rotar la carpeta para continuar la lectura. ¿Cuáles son las convenciones en el fichado? En primer lugar, se consigna el apellido del autor y luego su nombre. Entre paréntesis va el año en el cual se editó el texto que tenemos entre manos. Seguido va el título del libro, destacado para diferenciarse del resto. Si estamos escribiendo en imprenta, podemos escribir el título del libro en cursiva o en negrita. También se puede escribir el título haciéndole un subrayado de una sola línea. Es importante aclarar, porque es un error muy frecuente, que los títulos de los libros no van entre comillas. Lo que va entre comillas es el título del capítulo que estoy citando o el título de un texto que está dentro de ese libro. A continuación se cita el nombre de la ciudad en la cual fue editado el libro y finalmente la editorial. Vamos a ver el ejemplo que tenemos aquí en la ficha. Cerrillo Pedro, ¿sí? Cerrillo es el apellido, Pedro el nombre. 2013 es el año en el que se editó el libro. El título del libro es Lig, una literatura mayor de edad. El fragmento que vamos a leer se llama La importancia de la voz mediadora del adulto y se puede consignar entre paréntesis las páginas, en este caso de la 38 a la 41. Luego va el nombre de la ciudad, Buenos Aires, en la cual se editó el libro, y finalmente el nombre de la editorial, Norma. No es necesario escribir la palabra editorial Norma, porque ya se sabe que la palabra que está a lo último de la cita es el nombre de la editorial. Por lo tanto, sería redundante escribir esa información en la ficha. Una vez que tengo mi ficha escrita con los datos, puedo escribir una síntesis o resumen de lo que he leído. Puedo hablar del argumento, en el caso de un cuento, de un texto que estoy leyendo, narrativo, o puedo hacer comentarios. Y finalmente, una opinión, o notas importantes, o notas que yo deseo tener en cuenta. Por ejemplo, puedo destacar que ese libro tiene ilustraciones interesantes para trabajar, que tiene determinado recurso poético que me va a servir para leer con los niños y niñas y trabajar ese recurso. Puedo escribir la adecuación de ese texto para tal o cual ciclo, o puedo hablar de los temas que ese texto aborda. Es decir, son notas personales que cada lector, que cada lectora va a realizar en función de la lectura que hizo.